¿No se oye? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver. Esta mañana, bueno, como decía, lo primero, gracias Alejandro por traerme. Habla muy bien de mí, yo creo que es todo mentira, pero bueno. Gracias. Mi intención hoy es un poco, esta mañana hemos visto muchas herramientas, muchas novedades, muchas cosas que se pueden hacer. Pues yo voy a intentar enseñaros lo que se puede hacer. O sea, yo trabajo, como os he comentado, para el Grupo Mediaset y entonces mi trabajo principalmente se centra en el departamento de autopromociones y ahora mismo tenemos, si no recuerdo mal, 7 canales, vamos a por el octavo dentro de poco. Entonces, el trabajo es muy variado, muy rápido, se gestiona mucho trabajo de muy diferente pelaje, ¿no? No es igual trabajar para 4 que para Telecinco, que para Divinity. Entonces, mi intención es un poco ver hoy una serie de proyectos reales, que algunos habréis visto ya en emisión, y ver cómo utilizo esas herramientas, sobre todo centrándome en After Effects y Cinema 4D. Cinema 4D, como sabréis ahora, viene ya, como os ha comentado antes Antonio, incluido con After Effects, con la versión CC, y eso es porque es precisamente, yo creo, la herramienta de 3D que mejor sirve para trabajar para el mundo broadcast, ¿no? Para lo que es el tema motion graphics. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver algunos archivos y como yo vengo además del 3D antes de llegar a este mundo, mi idea es hacer un recorrido por cómo ese 3D lo usamos dentro de este trabajo, ¿no? Desde la forma más básica, un 3D solamente de After Effects, hasta el 3D más complejo, ¿no? Vamos a empezar con una pieza que se ha emitido hace unos meses cuando se lanzó la campaña de Homeland, la última temporada, y es una pieza 100% gráfica de los varios tipos que hacemos, ¿no? La vemos y comentamos. Vale. Esta pieza, como veis, es una pieza que es un falso 3D, ¿no? Está hecha, además, me viene muy a cuento que ya ha estado aquí la gente de Fotalia, porque nosotros, como no tenemos, esa pieza, por ejemplo, la desarrollé en jornada y media aproximadamente, tenemos unos tiempos de producción muy acelerados, tenemos muy poco tiempo desde que te plantean el encargo hasta que tienes que entregar la pieza, además se cambia constantemente de lo que quieren en la cadena, se contraprograma. Entonces, el tener un banco de imágenes, tanto de fotografías como de vectores, nos da la vida. Entonces, en este caso, todos los elementos que vemos aquí prácticamente parten de una librería que nosotros, el trabajo mío consiste en crear algo coherente con ellos y darles vida y contar una pequeña historia, ¿no? En este caso es una pieza de 10 segundos solamente, solemos tener 2 duraciones estándar, 4 segundos, 10 segundos, y hay que contar la mayor información posible en ese tiempo, ¿no? Entonces, en este caso nos centramos, al empezar a trabajar en el proyecto, en una idea. La tercera temporada de esta serie, el personaje principal, no sé si conocéis la serie, Brody, pasaba de ser casi un candidato a la presidencia a ser el villano, ¿no? A ser el perseguido. Entonces queremos jugar con la idea de convertir un candidato electoral, ¿no? en un perseguido por la justicia. Entonces vamos a ver cómo hicimos esta pequeña pieza. Como os comentaba, en este tipo lo que hacemos es, lo que hice, lo primero, centrarnos en la composición principal, que era la transformación de este personaje de héroe a villano, ¿no? Entonces, para conseguir este tipo de efecto, lo principal era que la transición fuera lo más natural posible. Entonces, para que fuera lo más natural posible, lo que planteé fue que la cara del personaje fuera exactamente la misma, que no hubiera ningún tipo de cambio. Entonces, para hacer eso, partimos. Un segundito. No se me adapta aquí esto. Vale. Partimos de que la idea es que la misma foto te lleve al otro camino. Entonces, hay un primer trabajo siempre para preparación del material en el que tenemos que intentar dar ese acabado. Obviamente, aquí trabajamos con material que nos distribuye la propia distribuidora, la propia productora de la serie, ¿no? Pero cosas como esta chaqueta no la teníamos. Entonces, gracias a esas librerías de imágenes, este tipo de foto nos permiten llegar a lo que necesitamos. O sea, nunca descartéis una foto por extraña que parezca. Os puede servir. Coger lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿veis? Nadie va a saber que ese pobre chico estaba debajo de esa chaqueta, ¿no?
Entonces, una vez que tenemos esto y tenemos la composición principal, esta transformación, ¿el siguiente paso cuál es? El siguiente paso es construir nuestro decorado. Entonces, este 3D, que es un 3D que a mí personalmente me gusta mucho, es el 3D de teatrillo, como yo lo llamo, ¿no? After Effects nos permite trabajar como se trabajaba antiguamente en la animación tradicional. Cuando alguien quería hacer en animación tradicional un traveling, pues lo que hacía era crear una serie de capas colocadas en Z, en profundidad, y mover la cámara a través de ellas, ¿no? Entonces, aquí lo que he hecho es exactamente lo mismo. ¿Sabes? He creado una serie de capas que además, si os fijáis, en este caso, ¿por qué no se me adapta ahora? Ni siquiera están especialmente bien recortadas. Como os comentaba antes, el tiempo es un valor muy importante. Entonces, como yo esto lo voy a reiluminar en el propio After Effects, no voy a perder tiempo extra trabajando al detalle, los edificios, lo que yo quiero mostrar. No, lo que yo voy a crear es a grandes rasgos una base que a mí me permite, puedo trabajar con ella para luego darle el aspecto que yo quiero. Entonces, incluso, por ejemplo, si aquí lo veis un poco, el fondo son diferentes fotos que no están ni siquiera integradas, están simplemente, parece que colocadas al azar, pero cuando vayamos trabajando la escena vamos a ir dándole esa profundidad, esa ambientación que requiere el trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando coloco el suelo, en este caso no está ni siquiera recortado. O sea, directamente es la foto tal cual, colocada una encima de otra, parece incluso que la perspectiva no encaja, pero cuando luego lleguemos al momento de iluminar, será cuando todo tenga sentido. Por supuesto, solo va a funcionar desde el punto de vista de la cámara. No lo vamos a poder enseñar de cualquier parte, sino, claro, todo el truco, por decirlo así, se nos viene totalmente fuera, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos esta escena más o menos trabajada, más o menos a gusto, es ahora empezar a realizar, por decirlo así, tanto a iluminar como a realizar, trabajar con la cámara. Entonces, esa composición me la llevo aparte y voy a empezar a iluminar. Ya tengo la cámara que yo quiero contar, que yo quiero trabajar con ella, y empiezo a encender luces, empiezo a colocar luces como sería en una escena más o menos real. After Effects es una cosa que tiene muy buena, es que las luces parecen muy sencillas, pero trabajando con ellas con un poquito de cuidado, vamos a poder tener un resultado, bajo mi punto de vista, más que apropiado, ¿no? Entonces, en este caso, además, las luces las refuerzo con unos flares para darle más ambientación. ¿Por qué además este tipo de proyectos? Porque con muy pocos elementos consigues en muy poco tiempo un rendimiento muy alto. La idea es crear una escenografía de la que pueda servirte, ¿no? Entonces, veis cómo poco a poco, añadiendo esas luces, vamos creando el ambiente de la escena. Como de forma selectiva vamos creando la ambientación que necesitamos y como algo que antes era plano, no estaba valorado, no tenía profundidad, no tenía el más mínimo interés, pues vamos dándole, incluso aquí por ejemplo en el coche, ¿veis? Vamos dando esa ambientación que nos va a permitir crear esa textura que requiere esta pieza en concreto. Vamos viendo. Eso es. ¿Veis? Entonces, hemos pasado de un elemento 3D bastante naif, insisto, parece casi de juguete. La perspectiva, de hecho, no es ni rigurosa, pero lo que se trata en ese tipo de trabajos es siempre engañar al ojo. El espectador no tiene por qué saber cómo está hecho, el espectador solamente ve el resultado final. Si el resultado final funciona, todo lo demás funciona, ¿de acuerdo? Entonces, esta pieza era como el argumento, la pieza clave que empezaba con la campaña y de la que luego extrapolábamos al resto de piezas, ya con vídeo, con cierres y demás, pero siempre el elemento del cartel, el elemento este de fugitivo, se mantenía dentro de este tipo de piezas, ¿de acuerdo? Entonces, este sería, como por decirlo así, el punto de partida, el 3D más sencillo, ¿no? Vamos a pasar a un segundo nivel. En este caso vamos a empezar a utilizar una mezcla de vídeo, elemento gráfico plano y elemento gráfico en 3D, pero ya un 3D que viene ya de Cinema 4D, ¿vale?
mezclado ya varias técnicas. Tenemos vídeo, tenemos gráfica totalmente plana, 2D, y tenemos un 3D, pero un 3D que está metido con mucho cuidado para que entonces no desentone con lo que es la estética 4. Yo por lo menos llegué a 4 después de la fusión de Mediaset con el grupo, entonces había que recoger el estilo gráfico del canal y perpetuarlo, mantenerlo, respetarlo, ¿no? De alguna forma. Entonces en este caso el 3D no es más que un apoyo gráfico al resto de elementos. Pero vamos a abrir ya, un momento que cierro un par de cositas. Vamos a abrir el Cinema para que veáis ese elemento gráfico, qué me aporta a mí el 3D. ¿Por qué uso el 3D y no uso otro tipo de herramienta, en este caso en concreto, ¿no? El 3D, una cosa que te permite es que te automatiza muchos procesos. Entonces, siempre que estamos hablando en ese trabajo de ganar tiempo, todo lo que es automatizar, pues siempre va a ser bueno, ¿no? Entonces, en este caso, ¿veis? Por cierto, la pieza que os he enseñado solo tiene la música, no tiene la locución. Entonces, un poco el leitmotiv de esta campaña era 4 está en tu ADN. Entonces, por eso el utilizar esta representación esquemática de lo que es el ADN, ¿no? Esta especie de hexagonitos, y se quedó como ese juego gráfico, o sea, ese pequeño guiño. Y la idea era simplemente crear aquí una pequeña parrilla de hexágonos que me sirvieran a mí como transición para pasar de un elemento a otro, ¿no? Entonces, todo esto aquí que parece que es muy farragoso, realmente lo único que yo he creado parte de este elemento, que es una única pieza, que la propia herramienta me permite clonar con facilidad. De hecho, todo esto está vivo, podríamos poner más, menos, un poco lo que quisiéramos, ¿no? Y con pequeños modificadores vamos haciendo que esto vaya cogiendo vida, ¿no? Entonces, lo primero es voltear la pieza, porque de hecho, si giro la cámara, veis que detrás está escondido la palabra que quiero revelar. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente con una animación muy sencilla de 2 keyframes, que aquí la vemos cómo se mueve este deformador, hacemos que gire esa pieza. Pero ¿qué ocurre? Que no suele servir solamente con eso, ¿no? Hay que darle un poco más. Esto es un giro lineal, totalmente plano. Entonces, la idea es ir añadiendo un poquito de caos, un poquito de aleatoriedad, haciendo más orgánica la animación en sucesivas fases. Pero el 3D realmente lo que haces con él es crear como una especie de condiciones en un pequeño mundo que lo que te permiten es darle vida, pero no tienes que hacer tú todo manualmente. Por ejemplo, este efecto en concreto, el delay. Este efecto lo que me va a permitir a mí es darle que sea más orgánico. Si yo aumento ahora mismo este parámetro, cuando vuelva a repetirse, veréis que todo oscila muchísimo más. Simplemente he tirado del manejador, nada más, un poquito. ¿Veis? Ahora la animación se vuelve casi loca. Solamente tocando un pequeño slider, se quedan quietas o se vuelven un poquito más locas, ¿no? Entonces, esa facilidad, esa flexibilidad que te da en concreto esta herramienta, ojo, no te lo dan todos los programas de 3D, este en concreto yo creo que está principalmente diseñado para el mundo broadcast, ¿vale? Entonces te permite tener más tiempo en pensar qué voy a hacer y menos tiempo en ejecutarlo, ¿vale? Porque a la hora de ejecutar algo, siempre esos tiempos son muy costosos, y si alguien ha trabajado en 3D, sabe que el 3D suele ser bastante más lento de trabajar, bastante más complejo, ¿no? Que puede ser trabajar, por ejemplo, con After Effects o incluso con Photoshop, ¿no? Entonces, esa flexibilidad, esa mezcla, vamos a ver un momentito el proyecto, lo tengo cerrado, un segundo. El proyecto de After Effects, en el que simplemente generando la capa de 3D, más la capa gráfica, más la capa de vídeo, consigues un poco tener todo los resultados, todo mezclado sin que nada desentone, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos lo que es el cierre, si no me equivoco. Vale. Lo bueno, además, a mí lo que me gusta de este tipo de piezas es que cuando empiezas a verlas, nada anticipa que vas a estar trabajando con 3D. Simplemente es un recurso gráfico más, ¿no? Esta parte primera, totalmente 2D, totalmente plana, generada 100% en After Effects, y de repente entra este otro elemento, pero que convive con el resto de elementos sin destacar por encima de los demás.
Aquí el 3D solamente acompaña, ¿de acuerdo? Es una decisión estética y técnica y práctica a la vez, ¿no? Entonces todo convive de una forma funcional y consigues lo que quieres, ¿no? Que es que el trabajo funcione, que transmita. Vamos a cambiar de pieza. Vamos a ir a otra en la que ya vamos a mezclar de nuevo vídeo con 3D, pero integrado, realmente ya mezclándolo en lo mismo. Esta pieza, por cierto, la edición de vídeo corre a cargo de una realizadora del grupo, Gisela, y a mí personalmente tengo debilidad por esta pieza, me gusta mucho la edición. A ver qué os parece. Crazy. Clic, clic. Disculpe, ¿hubiera preferido a Mozart? Crazy. Vale. Es American Horror. Gracias. Bueno, esta pieza, como veis, es solamente una de un montón de piezas que forman la campaña. Si tenéis pequeñas pinceladas. La campaña suelen tener piezas 100% gráficas, como las que habéis visto de Homeland, piezas de vídeo y gráficas. O sea, hay diferentes tipos de piezas, ¿no? Pero siempre lo que intentamos, sobre todo cuando hacemos campañas complejas, como era este caso, es buscar un nexo común a todas ellas, una idea que la articula la campaña, ¿no? En este caso, la serie es American Horror Story Asylum. Entonces, el Asylum es muy importante porque el asilo donde transcurre la serie es un personaje más. Entonces, quisimos centrarnos en eso, hicimos no solo este cierre dentro de la arquitectura de la propia serie, sino que había diferentes piezas en las que yo hacía intervenciones gráficas conviviendo con esa arquitectura, porque tenía una personalidad muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces tuvimos la suerte de que la distribuidora nos dejó un montón de footage, de material de rodaje, que eran simplemente cámaras vagando por los escenarios sin gente. Entonces pudimos elegir un material que estuvo francamente bien, con el que pudimos trabajar, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito esta pieza, porque ya empieza a ser un 3D, que ya es un pasito más allá. Por ejemplo, antes os comentaba además que 4 tiene un estilo gráfico muy fuerte. La tipografía de 4 es una marca del propio canal, muy pocas veces se transgrede. En este caso lo hicimos porque creíamos que el logotipo en sí era lo suficientemente fuerte como para llevarlo a mantener ese carácter e intentar llevarlo con el color y con el tratamiento gráfico a nuestro terreno, ¿no? Entonces vamos a abrir este pequeño ejemplo de cinema para que veáis que es un 3D, de nuevo, siempre muy sencillo. De hecho, hay un acrónimo que me enseñó Alejandro que me encanta, que es KISS, Keep It Simple, Stupid. O sea, siempre que podáis mantenerlo sencillo, es la verdad, no os compliquéis la vida. Supongo que os habrá pasado más de uno que a veces decís, ¿por qué me he metido yo en este embolado yo solo? Nadie me ha obligado y aquí estoy. Entonces, en este caso, como antes vimos con Antonio, me he traído aquí directamente el footage, lo tengo como fondo. Previamente he obtenido la cámara en After Effects. Vamos a abrir un momentito el proyecto para que lo veáis también. Vale. Si yo me quedo solo con el plano original, aquí tengo, como veis, mis puntos de tracking. Entonces, esta herramienta es fabulosa. Antes el tracking en 3D se hacía con herramientas externas, por ejemplo Vuju, muy complejas, muy tediosas. Desde que After Effects integró esta herramienta, a mí me ha hecho la vida mucho más fácil, ¿no? Ahora, cualquier cosa que nosotros metamos y convirtamos en un elemento 3D, ¿veis? Ya está integrado en la escena. Ya tenemos con facilidad esa manera de trabajar. Y lo bueno, además, que la comunicación entre After Effects y Cinema, si antes era buena, esta es la versión todavía la 6, con CC ya es increíble, es totalmente transparente, ¿no? Entonces, como os decía, gracias a esta herramienta, hemos traqueado la cámara, la ha creado y la he podido exportar
a Cinema. De forma que yo, cualquier elemento que genere aquí, va a coincidir, va a permanecer en esta perspectiva, ¿no? Va a integrarse. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues darle los mínimos elementos posibles para que funcione, para que se integre. No me vale con que esté solamente el fondo. En este caso también he creado un suelo, aquí lo vamos a ver mejor, sobre el que estoy proyectando la textura, pero claro, si lo vemos desde este ángulo, que no es el ángulo de cámara, veis que no encaja. ¿Por qué no encaja este suelo? Perdón. Porque se está proyectando desde la cámara. Si yo muevo la cámara, veis que se mueve también la textura. Lo que estoy haciendo es proyectar sobre un suelo, sobre un plano, la misma imagen que tengo en el fondo. Al estar proyectado desde el mismo ángulo, la perspectiva coincide. ¿Qué obtengo con eso? Las sombras del elemento 3D, los reflejos del elemento 3D, pero integrados sobre el propio vídeo. Entonces, en este caso, el render lo he separado con una serie de capas para poder tener control sobre cada elemento de la imagen y detallarlo, ensalzarlo o disminuirlo según mi interés, ¿no? Entonces vamos a volver. Como veis, además, la escena no tiene nada. La escena es la cámara, el texto en 3D, una pequeña luz de donde se supone que proviene la fuente principal, un objeto para hacer una oclusión y listo, no hay nada más, no hay que perder más tiempo. Entonces, si vamos a la escena, veréis que aquí tengo por separado, por ejemplo, cómo pasamos de lo que es el frame limpio allá ese frame en el que he añadido el render básico con un poquito de reflejo simplemente, pero luego añado más cosas. Por ejemplo, oclusión ambiental. Eso es una capa en la que solamente me está mostrando las zonas de penumbra del render. Entonces, el yo poder separar este tipo de elementos me permiten que pueda tener un control, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más grande. Si yo ajusto las curvas solo sobre la capa que a mí me interesa, sin afectar al resto de elementos, al color de la escena, al fondo, puedo trabajar de una manera muy controlada la composición. Entonces, si seguimos añadiendo capas, veis que vamos a ver que el render va a seguir cambiando. Por ejemplo, el caso del especular es muy claro, ¿no? Solamente tengo un canal con los brillos, a los que yo le puedo además aplicar un glow para que destaquen aún más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, la idea es tener cada vez más control sobre lo que hacemos, ir añadiendo elementos y acabar teniendo, pues, un poco el aspecto final, que es lo que nos interesa, ¿no? Ups, perdonad esto, a veces me pasa con este plugin. Un segundito, que reinicio un segundo. Entonces, veis, ya estamos viendo, ya hemos visto en un momento como tres formas diferentes, ¿no?, de trabajar con el 3D, todas ellas siempre enfocadas tanto a definir un estilo visual muy concreto como a buscar unos rendimientos de productividad que jueguen a nuestro favor, nunca en nuestra contra, ¿de acuerdo? Entonces, a este elemento que teníamos aquí, solamente añadiéndole ya el tema de las luces, ¿vale? Aquí aislado la capa de las luces con unas pequeñas máscaras y ajustando al máximo las curvas para que sean lo más dramáticas posibles, puedo traquear de forma automática esas luces y de nuevo, sin tener que animar a mano nada, sin tener que hacer nada a mano, buscando automatizar recursos, consigo añadir más ambiente a la escena con la que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Y sobre todo sin olvidarnos de que estamos trabajando en un canal que tiene unas características y que tiene que acabar comunicando. O sea, al final siempre tengo que tener una zona clara y fuerte en la que el mensaje se entienda. El título, la convocatoria, el canal. Son elementos recurrentes que tenemos siempre que tener presentes, ¿no? Vamos a dar un pasito más. Este año he tenido la suerte de... Esto ha sido casi un hobby, ¿no? 4 tenía por primera vez, emitía las 6 películas del
hasta ahora que hay de Star Wars, ¿no? Se había emitido la trilogía antigua por un lado, la nueva por otra, pero nunca las 6 completas, ¿no? Entonces, claro, aquí me encuentro con un problema. Claramente esto pedía 3D, pero el 3D, estas películas marcaron un antes y un después en 3D. Yo no voy a rehacer un trabajo que ya ha hecho gente fantástica. Más yo solo no hago nada contra ILM, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? La decisión que se toma, o que tomo, es llevarlo a mi terreno, es llevarlo a la estética de 4. ¿Cuál es la estética de 4? Rojo, blanco y algo muy sintético, muy sencillo. Entonces, contando con los modelos que nos facilitan para trabajar de la propia trilogía, bueno, son 6 películas ya. Creamos lo primero, definimos, la primera pieza que se lanzó fue esta que vais a ver, una declaración de intenciones, en la que se ve el estilo gráfico, en la que te recuerda, ves claramente que hablamos de algo que todos conocemos, que es Star Wars, pero te dice que es Star Wars en 4, que eso es lo que intentamos señalar, ¿no? Fijaos que son 4 segundos. En 4 segundos tengo que contar que es Star Wars, que es en 4 y poco más, o sea, ya no da tiempo a mucho más, porque estas piezas van a bombardearse constantemente, ¿no? Entonces, aquí un elemento muy importante era el logo, que quedara clarísimo. Fijaos que es 3D, pero el acabado final no tiene de matiz, es blanco y negro, no hay medio tono, no hay tinta intermedia, las naves no tienen texturas. De hecho, ocurrió cosa muy graciosa, nos llamaron de la productora diciendo que creían muy educadamente que nos habíamos confundido, que se nos había olvidado poner las texturas en las naves. No es un olvido, es una decisión consciente. Estamos llevando su producto a nuestro terreno. Estamos haciendo de su marca que conviva con la nuestra, ¿no? Entonces, una vez que ya presentamos lo primero, que es este elemento, en lo que es la marca, el logo, ya se desarrollan una serie de piezas. Además, en este caso, aunque parezca mentira, el material de vídeo no llegaba. O sea, la distribuidora no nos daba material a los realizadores para montar piezas con vídeo, con lo cual había que salir sí o sí con piezas gráficas, con lo cual tuve que hacer un montón de piezas gráficas, ya que no había todavía vídeo y había que empezar a salir. Pues aquí llega ya el mundo de vamos a reutilizar, que es barato. Entonces, en este caso, claro, el elemento ya está creado, la animación ya está creada. ¿Qué hacemos? Jugamos con la realización y jugamos a añadir nuevos elementos. También reconvertimos el cierre que habéis visto, un cierre total que tenía 4 con la Estrella de la Muerte. El juego era muy evidente. En cuanto te dicen Star Wars, Estrella de la Muerte, eso va en la O del 4, seguro. No hay que ser aquí un experto en nada, ¿de acuerdo? Pero sí hay que mantener una serie de elementos constantes en toda la campaña, que son estas estrellitas. ¿Veis? Con muy pocos elementos. Fijaros que la pieza esta que tiene el logo, la marca con la Estrella de la Muerte, las estrellitas, que es Star Wars, ¿no? Y un par de naves, no hay más. Y la animación es la mínima expresión. De hecho, Darth Vader gira un poquito la cabeza por el que dirán, ¿no? Más que nada porque de frente no aguantaba el modelo, ¿vale? Entonces hay que mantenerse siempre... Menos es más, acordaos. Seguimos viendo ese tipo de piezas. Star Wars, la saga completa. Que 4 te acompañe. ¿Veis? De nuevo, estéticamente toda la campaña es coherente, ¿vale? Sigues repitiendo hasta la saciedad los mismos elementos. Y muy importante, ya vas trabajando con la comunicación, de cómo tienes que empezar a transmitir. Y aquí ya, claro, ya puestos, empezamos a jugar, a meter a todos los personajes que tenemos, ¿no? De hecho, una cosa que decidí hacer fue, como tenía que hacer además luego un cierre para cada película, son 6, decidí elegir un elemento que fuera reconocible de cada película para acompañar al cierre. Pero siempre en esta estética, rojo, blanco y negro, no hay más, ¿vale? No nos salimos de ahí. Aquí ya llega por lo que sería la promo completa de la primera película, en la que ya por fin hay vídeo, y tenemos el primer cierre personalizado para esta película. La primera entrega de la saga ya está aquí. Star Wars, la amenaza fantasma, el miércoles a las 10:30 de la noche. Que 4 te acompañe. De nuevo reutilizando, ¿no? El cierre es constante, ya no es tanto un trabajo de quiero ahorrar tiempo, sino de hay que hacer marca. Pues como hay que hacer marca, este elemento gráfico tiene que estar hasta la saciedad, ¿no? Y luego, esta estructura de cierre se va a repetir en todos los elementos. ¿Cuáles? Tenemos el logo que ya hemos visto presentado desde un principio, con la animación. Ya hay que verlo entero, ya no hace falta, ya lo conocemos.
pero podemos, perdón, si me da la gana, vale, se va y vuelve. Bueno, ya podemos rotular, podemos añadir que es el 1, episodio 1, 2, 3, y tenemos elementos gráficos de apoyo que nos van a posicionar en la película que estamos viendo. En este caso era el episodio 1, si hago recuerdo, por cierto. Estos robots fue como una novedad muy fuerte, pues decidí utilizarlos para representarlos. Y aquí el 3D de nuevo me ayuda, porque, como veis, es una pequeña tropa, pero gracias al 3D yo solo tengo que animar uno, clonar el resto, desfasar la animación, y con muy poco tiempo y muy pocos elementos consigo, vamos a verlos aquí un momentito, consigo lo que quiero, ¿no? Consigo transmitir lo que quiero. Un segundito. ¿Dónde está? Aquí. Tarda un poquito porque son bastantes personajes a la vez. Vale. Vale, aquí realmente, si os fijáis, he utilizado la misma herramienta que he utilizado antes para clonar el hexágono de la pieza que habéis visto antes. Solo que ahora no solamente voy a clonar una pieza inanimada y la voy a animar, sino que parto de una pieza que he animado, de manera mínima, por supuesto. Nunca trabajéis de más. El trabajo es dinero, si no os lo dicen yo os lo digo yo. Vale, yo tengo aquí, es solamente una pequeña animación en la que el personaje entra en modo de firme. De hecho, es tan limitado, por decirlo así, el trabajo que se realiza, que solamente la jerarquía que he creado es la justa para poder animar lo que he hecho. No he preparado la jerarquía para nada más. Estos modelos llegaban, el modelo crudo, hay que prepararse todo lo demás, ¿no? Entonces, una vez que tengo una animación base, no lo reproduce en tiempo real, no puede, más o menos como yo quiero, como a mí me gusta, el siguiente paso es clonarla. Al clonarla, simplemente estoy diciendo cuántas unidades quiero, largo y ancho. Un segundito que quito una cosita. ¿Vale? Sino que también le he añadido, bueno, esto no hace nada, un segundo, este efecto. ¿Este efecto qué es lo que hace? Si yo esto lo dejo tal cual, vamos a verlo mejor aquí, yo creo. ¿Vale? La animación se produce en todos exactamente al mismo tiempo. Eso le quita bastante gracia. Entonces, con un solo clic, añadiendo este efecto, lo que voy a decir es decirle que a cada copia se me desfase 15 fotogramas o los que yo quiera. Entonces, ahora, si os fijáis, la animación tiene un pequeño desfase. Vamos a forzarlo para que se vea mejor. ¿Veis? Es totalmente parametrizable, customizable, lo puedes cambiar en cualquier momento. Entonces, siempre el 3D, a mí por lo menos me ayuda a tener más rendimiento con menos esfuerzo, ¿no? Eso sí, hay veces, como el caso que voy a enseñar ahora, en lo que ya sí realmente ya tanto automatización no te lleva a ningún sitio y hay que tirar un poquito más de animación de toda la vida. Como esta pieza que acabé la semana pasada para un programa que se estrena este domingo, creo, con Risto Mejide, Dios dirá. Vale, estas piezas son súper cortas, 4 segundos. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hay que hacer es intentar jugar con la personalidad de estos personajes. No son dos personajes, como todo, 4, muy sencillo, pero que intentamos transmitir siempre lo máximo posible. De hecho, creo que tengo por aquí otra, que antes de verla quiero que veáis. Un segundito. Esta la hice para cuando España fue campeona del Mundial. Es una animación muy cartoon, ¿no? Muy exagerada y muy sencilla a la vez, ¿no? Muy sintética. Entonces, visualmente, gráficamente, es muy parecida a lo que era lo que habéis visto antes de Star Wars, pero ya tiene un paso más allá, ¿no? Ahora la animación
te da un pasito más. Vamos a abrir el proyecto en Cinema 4D. Vale, aquí también, en este caso, cuando me propusieron esta pieza, lo que me dijeron, el programa se llama Viajando con Chester y hay un sofá. Ya está. A partir de ahí, bueno, se pueden hacer esto o 1000 cosas más, ¿no? Entonces, esta además en concreto, resulta que hubo un cambio en la previsión de programación, estaba prevista para estrenarse en otra fecha, pero me la pidieron el jueves pasado y tenía que entregarla, me la pidieron a las 8 de la tarde aproximadamente, al día siguiente. Entonces tenía que hacerla a una velocidad que, en fin, como entenderéis, obviamente el personaje ya lo tengo modelado, ya he preparado el setup. Aquí lo veis un poquito, por ejemplo, ¿veis? Tengo una serie de controles que me permiten además darle ese aspecto un tanto gomoso, ¿no? Un tanto de lo que es, ¿no? De un personaje de cómic, casi. Los gestos, por supuesto, un segundo que os enseño. Aquí tengo un poco la galería de gestos, ¿no? Un segundo. Creo que los podéis ver, ¿no? Más o menos. Todo esto creado en Illustrator, además, o sea, cosa muy sencilla, muy gráfica. Y la forma de animarlo, como habéis visto, además, no hay interpolación. Directamente pasas de un gesto a otro gesto. Pero es la personalidad y es un poco el propio producto el que te lo da. Entonces, en este caso, como tenía que trabajar tan rápido, la idea fue buscar elementos que me permitieran crear una escenografía que ya ella misma hablase. Por un lado, el sofá era súper importante. El acabado visual del sofá era básico. Un segundo que quiero que lo veáis otra vez. Porque es un sofá de tipo Chester, que es de ahí toda la gracia, ¿no? Entonces, el sofá era muy importante. Y tanto el sofá como el tren, en este caso el tren, además, como os comentaba antes, no solamente librerías de imágenes o de fotos o de vectores, también las hay de modelos. Y en este caso, aunque pueda parecer increíble, este modelo tremendamente detallado del tren es un modelo gratuito, ¿vale? Libre, que cualquiera puede bajarse y utilizar. Porque, claro, en una tarde y media no me puedo modelar un tren, un sofá, 3 personas, animarlas, realizarlo, pues producirlo, sonorizarlo, no, sería imposible, ¿vale? No daríamos abasto. Entonces, este tipo de cosas son recursos que hay que utilizar y hay que saber cómo utilizar. Otra cosa que también en este caso me permite el 3D es, por ejemplo, voy a ocultar el tren para que lo veáis. Vale, esta maleta, la cámara también la voy a ocultar. Esta maleta, que en la pieza cae y tiene como una pequeña animación, no la he animado yo, la ha animado la aplicación. He utilizado una cosa que tiene la aplicación 3D, que son las dinámicas. Os lo voy a enseñar de una forma muy rápida, muy gráfica. Voy a crear un suelo, voy a crear un cubo, ¿vale? Esto es de primero de 3D. Voy a darle unas pequeñas proporciones. ¿Vale? Lo he separado del suelo y voy a darle unas propiedades. Entonces, como os decía antes, el 3D funciona un poco así, marcando propiedades, definiendo el mundo en el que trabajamos, ¿no? Entonces, a nuestro cubo le voy a decir que sea un cuerpo rígido y al suelo le voy a decir que sea un cuerpo que colisione. Entonces, 2 clics, cuerpo rígido, cuerpo que colisione. Doy play, tengo una animación, ¿de acuerdo? Una animación además muy coherente. Una animación que me permite ahorrarme lo que supone cualquiera que sepa animar. Un bote no es complicado, pero un bote que quede con cierta gracia, pues te lleva ya un ratito, un pequeño tiempo, trabajar con las curvas. Esto me lo da automático. ¿Por qué utilizo este cubo? Porque yo aquí lo que tengo es una maleta, pero la maleta le costaría muchísimo más calcularlo a la máquina. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo, a ver que no lo estáis viendo, un segundo, creo ese cubo, que es el que realmente animo. Voy a ocultar el sofá porque el sofá nos está dando aquí. Vale.
este cubo es el que tiene el modificador que os he enseñado como cuerpo rígido, y lo que hago es que la maleta, una vez que ya tengo animado el cubo, la vinculo a ese cubo y es la que me da la animación. Entonces, esta animación, esta que se cae, que sí, que no, lo ha hecho la máquina y con un par de pruebas la tenemos resuelta. Entonces, de nuevo estamos utilizando las herramientas a nuestro favor para enriquecer la animación sin que nos suponga un sobrecoste, un sobreesfuerzo de trabajo extra. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta ahora hemos visto solamente piezas de 4, pero claro, Telecinco también existe y Telecinco tiene una estética radicalmente diferente. Entonces, en Telecinco lo que mola, lo que gusta a los directores del canal es lo barroco. Vamos a meterle que brille, que luzca, vamos a pulirlo, vamos a darle que parezca caro, como digo yo, ¿no? Esto fue para MotoGP el año pasado. Vale. Esta pieza no se hace en una tarde, ¿de acuerdo? Esta no. Entonces, quiero que sepáis una cosa, este tipo de piezas, todo lo que estoy enseñando yo son piezas que a nivel gráfico solo las ejecuto yo, o sea, no trabajamos en equipo. Hay más gente trabajando en el departamento, pero cada persona tiene sus propios proyectos, ¿vale? Entonces, cuando te metes en un proyecto de este tipo, tienes que ser muy consciente de que eres tú solo contra los elementos y que aunque aquí tuve más tiempo de lo normal, es decir, en vez de tener una tarde y media tuve 4, creo que llegué a 5, pero bueno, simplemente el render ya es un poco de locos. Entonces, aunque el aspecto intento que sea un poco más apabullante, por decirlo así, también intento complicarme la vida lo menos posible. Por ejemplo, vamos a verlo en 3D, para que lo veáis un poquito. Lo único que hay 3D en todo lo que habéis visto de la pieza es la moto y el piloto. El entorno, en todos los casos, son fotos. Fotos proyectadas, como habéis visto antes, en el American Horror sobre planos. ¿Para qué? Para darme simplemente el tema de sombras, el apoyo, el poder tener un Z para hacer profundidad, pero cuando algo ya es real, como es el caso de una foto, es absurdo intentar tú hacerlo de nuevo en 3D. Entonces, si vamos a ver el 3D, de este plano en concreto, que tenemos aquí, este es el mismo plano, como veis. El entorno, de nuevo, pues es el mismo truco de antes. De nuevo, aquí parece que esto no funciona, pero porque solo funciona desde el punto de vista de la cámara. Perdón. Si muevo la cámara, se mueve la proyección. Entonces, solamente está funcionando desde el punto de vista que me interesa, pero estoy consiguiendo que el acabado que me da la fotografía, integrarlo con el 3D y hacer que sume y que parezca más real. En este caso, el plano final es igual, ¿de acuerdo? Luego, todo lo demás, el tema de gráficos, por supuesto, siempre en After Effects, y gracias a que, de nuevo, en este caso hemos hecho el camino inverso. Si antes hemos sacado de este plano la cámara y nos hemos ido a Cinema 4D, en ese otro caso es justo a la inversa. Vamos a verlo aquí. La cámara nativamente se crea en el 3D y del 3D me la llevo a After Effects. ¿Por qué me la llevo a After Effects? Porque los elementos gráficos que voy a introducir en After Effects, como son los datos que habéis visto, los números, ese tipo de cosas. Hola, manifiéstate. Ups, ¿qué ha pasado? Segundo. ¿Ha muerto? Está cansado ya, ¿eh? El día es muy largo. Un segundo. Lo que os decía, me permite tener ese 3D, esa cámara compartida en ambas plataformas, After Effects y Cinema, y poder hacer que los elementos gráficos coexistan en ese mundo y que sea de una forma coherente, ¿no?
Aquí está. ¿Ves? Todo ese tipo de elementos, yo tengo una cámara y esos elementos los puedo colocar en 3D de forma que puedo moverlos de sitio, pero siempre dentro de una perspectiva coherente. Y por supuesto, el 3D no, el acabado final no me lo da el 3D. Siempre After Effects va a ser el que me permita darle ese empujón más, ese paso más allá para hacerlo todavía más creíble, ¿no? Para hacerlo, darle un poquito más. Y en casos como este, por ejemplo, este plano, el segundo, por un problema, un despiste mío, el render no lo hice con las luces que debía y tuve con la pospo un poco darle el aspecto que yo necesitaba, que no era el que había salido del render para nada, pero tardaba demasiado, no tenía tiempo y como no era muy complicado de hacer, preferir rehacerlo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, fijároslo un poco el abanico que hemos visto, ya estamos acá, ya estoy acabando. El abanico que hemos visto desde el primer 3D en el que solamente After Effects con una serie de fotos orientadas en Z nos daba ese aspecto de 3D, pasando por este 3D de Star Wars o el Two Balls mucho más sencillo, a este último ya con materiales más complejos, personajes. Eso sí, siempre como os digo, trabajando o complicándonos la vida lo justo, porque si os fijáis, el motorista no se mueve en toda la promo, ¿vale? Solamente se mueve la moto. Pero por cómo está hecha la realización, por cómo está hecho todo, funciona. Entonces, de nuevo hay que engañar, ¿no? Esto es como el juego del mago. Mirar a esta mano, pero el truco no está en esta otra, ¿no? Entonces siempre hay que buscar ese tipo de juegos. Entonces, bueno, ya para acabar, deciros, volver un poco a lo de siempre, ¿no? Todo esto está muy bien, el 3D es fantástico, pero las ideas son las que te ayudan a marcar todo esto. Si no trabajas con una idea clara desde el principio, no funcionan. Y siempre lo más sencillo, o casi siempre, suele ser lo mejor. Por eso me gusta cerrar con esta pieza, que creo que es la pieza más sencilla que he hecho en mi vida, pero me encanta.